Buenas noches, mis hermanos, es un gusto poder estar con ustedes para compartirles nuevamente la palabra de Dios, y para esto quiero que vayan buscando en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2. Ahí vamos a estar en esta noche meditando en su palabra. Pero antes de entrar en la palabra, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo que vamos a usar para ser bendecidos y ministrados a través, Señor, de tu Espíritu Santo y el uso de la bendita palabra de Dios. Trae paz, trae alegría, trae motivación, incentivación, Señor, a todo aquel que escuche y sea, Señor, traído, Señor, hacia la nobleza de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Vamos ahí a segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en su segunda carta, capítulo 2, verso 3. Dice así la palabra de Dios: soporta las fatigas conmigo como un buen soldado de Jesucristo. Nadie que se dedica a la milicia se enreda en los negocios de la vida, si quiere complacer a que lo ha alistado. Y lo mismo el atleta, no recibe la corona si no ha competido según el reglamento. Hasta aquí vamos a llegar. Sí, abarca del verso 1 al verso 26, pero voy a dar una serie de estudios de esta temática que se llama lo que el cristiano debe de ser. Nuevamente repito, lo que el cristiano debe de ser. Hoy solamente voy a hablar de dos cualidades de lo que el cristiano debe de ser. Y las siguientes semanas que esté nuevamente participando, ya les comparto las otras cualidades de lo que debe de ser un cristiano. Quiero entonces entrar al tema y empezar con lo siguiente. Es interesante mirar que en este capítulo San Pablo utiliza varias figuras que ilustran lo que debe de ser un cristiano y sus rasgos de cada uno de estos. Aunque la preocupación primaria de Pablo en segunda de Timoteo es preservar la sana doctrina, también le interesa avivar las cualidades de la figura que destacan en un hijo de Dios. ¿Sí? Vamos en este momento a observar las cualidades de lo que debe de ser un cristiano. La primera cualidad de lo que debe de ser un cristiano es un soldado. Un soldado. Dice su palabra: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El soldado de Jesucristo, lo primero que tiene que acontecer es que recibe un entrenamiento adecuado, ¿sí? Un entrenamiento adecuado, ¿sí? Él recibe vigilancia, objetivos, visualizar, analizar, reaccionar. Todo esto lo va a ayudar para su sobrevivencia. Le van a enseñar tácticas de milicia. El cristiano debe recibir entrenamiento de la misma manera. Desde el ABC de la vida cristiana, él debe recibir este tipo de entrenamiento. Lo van a consolidar, lo van a discipular y lo van a preparar para la tarea primordial de un soldado de Jesucristo, que es agradarle a Dios en todo. Esta es la principal, ¿sí?, tarea del cristiano: agradar, ¿sí?, para darle la gloria a Jesucristo. Vemos también que el soldado no solamente recibe entrenamiento apropiado, sino sirve exclusivamente al ejército, ¿sí? No puede servir a dos ejércitos, el de su país y el de otro país, sería incongruente. Nosotros como cristianos no podemos servir a dos señores. No podemos ser guiados por el Espíritu Santo y no podemos ser guiados por nuestra propia carne, porque con uno vamos a quedar bien y con el otro vamos a quedar mal. Así el soldado que tiene que servir exclusivamente al ejército. Tú debes que definirte a quién quieres servir. Si quieres ser guiado por el Espíritu Santo, o quieres servir o ser guiado, ¿sí?, en este caso, por tus deseos, por tus pasiones. Pero un buen soldado de Jesucristo se deja guiar por el Espíritu Santo, ¿sí? Vemos también que un soldado no puede desertar.
Un soldado no puede desertar, ¿sí? Aunque las misiones sean difíciles, aunque las misiones sean complicadas, ¿sí? Aunque sean difíciles de soportar, sean inclusive crueles, sin embargo el soldado tiene que mantenerse firme en su postura, ¿sí? Y debe de aferrarse y reponerse, ¿sí? Y revitalizarse para seguir adelante. Un soldado no se puede dar el lujo, no se puede dar el lujo de desertar. Tiene que mantenerse firme en aquello que decidió, ¿verdad? Asimismo el cristiano, aunque tenga luchas, aunque tenga pruebas, aunque tenga momentos difíciles, persecuciones, adversidades, enfermedades, pruebas, persecuciones, ¿sí? No puede salirse, debe de mantenerse, no puede desertar y decir, ahora ya me voy, ya no aguanto las situaciones que me están pasando, más me acerco a Dios, más situaciones difíciles se me vienen a mi vida, mejor ya no voy a seguir adelante, hasta aquí voy a llegar. Un buen soldado de Jesucristo no deserta, sino a pesar de todas las circunstancias adversas que vienen a su vida, se mantiene firme en medio de la adversidad. El soldado también es leal, ¿sí? Es leal a su país, ¿sí? Es leal a la filosofía militar, ¿sí? Es leal a sus metas. Igual el cristiano debe de ser fiel a la causa de Cristo. El cristiano debe de ser fiel a la causa de Cristo. ¿Cuál es la causa de Cristo? Es proclamar, adorar, tener comunión, servir y enseñar. Esta es la lealtad que tú le debes de tener a Cristo. Recordarás que esas son las funciones de la iglesia. Pero también aquí se habla de lealtad. Y tú tienes que tener lealtad a la proclamación, a Dios obviamente, pero a la proclamación, en este caso, a la adoración, a la comunión, al servicio y a la enseñanza, ¿sí? Eso es lo que se habla acerca de lealtad. Hay que tenerle lealtad a Dios. Hay que tenerle lealtad a la iglesia a la cual asistimos, ¿sí? Más que nada en estos tiempos tan difíciles en los cuales estamos atravesando, hay que mantenerse leales a Dios y leales a la iglesia donde pertenecemos, a donde nos hemos reunido, a donde nos hemos congregado. Nosotros tenemos ciertos programas a través del internet, ¿sí? Y las cuales como iglesia subimos, y es precisamente para bendecirte, para que tú estés creciendo en la gracia del Señor. Y tú debes de ser leal a Dios y leal a tu iglesia. No puedes estar con nosotros en una iglesia y más adelante te puedes ir a otra iglesia porque esta ya como que ya no te parece tan bien, sino que debemos ser leales a Dios y leales a la iglesia. Nosotros como cristianos debemos ser leales a las metas de la vida, en este caso que nosotros tenemos en Cristo. Las metas de la vida en Cristo es crecer, ¿sí? Es nacer, crecer, reproducirse y vivir eternamente. Esas son las metas de la vida. Y todo esto tú debes demostrar esa lealtad. El soldado, asimismo, debe de ser obediente. Es una parte muy importante, ¿sí? Del soldado, la obediencia. Y esto es algo que admiro mucho en la parte militar, ¿sí? Admiro mucho, he tenido muchos hermanos que pertenecen al ejército y realmente son de admirar. Y la obediencia es algo que admiro mucho, la obediencia. Y ellos son obedientes en todo lo que se les pide, desde el tiempo en que ellos deben de estar, desde la mañana, desde muy temprano, desde un tiempo muy de madrugada, ellos deben de estar en un horario, ¿sí? Y ellos deben de obedecer y acatar a ese horario. Deben de acatar las órdenes que se les da, independientemente de la persona, del grado o rango que tengan. Ellos son muy obedientes. Hay un dicho que dice, el que oye, obedece. El que oye, obedece, ¿sí? Y el que no obedece, no ha oído. Esto me llama mucho la atención. El que oye, obedece. Todos los soldados escuchan lo que les dice.
oyen lo que les dicen y obedecen, ¿sí? De igual manera. Pero aquella persona, si lo aplicamos al ámbito cristiano, hemos oído muchas predicaciones, ¿sí? Hemos oído muchas cosas de la palabra de Dios, pero muchas veces no hemos oído porque no hemos obedecido. Tenemos que pedirle al Señor que, por eso la palabra de Dios dice, ¿verdad? Tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven. Hay veces, hermanos, tenemos oídos y no oímos, hermanos, lo que está diciendo la palabra de Dios, porque no estamos obedeciendo. El cristiano debe de obedecer toda la palabra de Dios, ¿sí? Oír aquí en este pasaje significa, oír significa praxis. Praxis, en otras palabras, practicar lo que hemos oído, practicar lo que se nos ha enseñado. Es eso lo que debemos de oír, permitirle que esa palabra, hermanos, nosotros la podamos obedecer, nosotros la podamos llevar a cabo, nosotros la podamos cumplir, nosotros la podamos, hermanos, en algún momento echar manos a la obra, porque eso es, hermano, lo que Dios nos pide, ¿sí? Obediencia, y obediencia a la palabra de Dios. Vamos a ver en la segunda cualidad de lo que debe de ser un cristiano. La segunda cualidad de lo que debe ser un cristiano es, hermano, la siguiente figura que se va a utilizar ahí es un atleta. Un atleta, hermano, ¿sí? En este caso, dice así la palabra de Dios, y también el que lucha como atleta, ¿sí? No es coronado, sino lucha legítimamente, ¿sí? Entonces, mis hermanos, aquí se nos habla que antiguamente, hermanos, los que competían en las Olimpiadas debían de tener 10 meses de preparación, hermanos, 10 meses completos e intensos de adiestramiento, bajo instructores competentes, ¿sí? Nadie podía competir sin estar debidamente entrenado. Me llama mucho la atención cómo un atleta, cuánto tiempo le dedica de preparación para un evento en el cual tiene que competir, ¿sí? De la misma manera, hermanos, nosotros igualmente, nosotros competimos en una carrera, en la carrera cristiana, y debemos de tener meses completos, hermanos, de intenso adiestramiento, ¿sí? Tremendo adiestramiento en ese tiempo que vamos nosotros a recibir, ¿sí? Se nos va a enseñar lo que es la vida de oración, se nos va a enseñar lo que es la meditación de la palabra, se nos va a enseñar lo que es el ayuno, se nos van a enseñar las doctrinas de Dios, se nos van a enseñar las doctrinas de Cristo, las doctrinas del Espíritu Santo, se nos van a enseñar a consolidar, se nos va a enseñar a discipular, se nos va a enseñar cuándo debemos de ser enviados, se nos va a enseñar, hermanos, cómo todo esto, ¿sí? Todo esto que me van a dar, hermanos, debo de absorberlo en mucho tiempo. Y es como el atleta, cuánto tiempo debe él invertir y nosotros cuánto tiempo nosotros debemos invertir. Yo recuerdo, hermanos, que cuando yo vine al Señor, yo vine a Cristo, ¿sí? A mí me capacitaron por mucho tiempo, ¿sí? Yo recuerdo que mis tutores, en este caso mi padre, recuerdo también al hermano Gregorio Cabañas, Agustín Garduño, ellos fueron mis tutores y me capacitaron, hermanos, por mucho tiempo, casi 2 años me capacitaron aproximadamente y me enseñaron, hermanos, todo lo que tenía que saber de la vida cristiana y me hacían que, en este caso, lo que me enseñaban era muy práctico, ¿sí? Y todo esto, en verdad, hermano, me enseñaron a cómo ganar un alma, me enseñaron a cómo consolidar esa alma, me enseñaron a cómo discipular esa alma, me enseñaron, hermanos, a cómo hacer que esa alma también empezara a discipular a otros, y me enseñaron cómo hacer que esos que habían recibido la enseñanza comenzaran nuevamente este ciclo, hermanos, y todo esto duró aproximadamente como unos 2 años, 2 años y medio aproximadamente, hermanos. Fue muy ardua la preparación, fue tremenda. No podía decir, ay, hermano, pues es que mire, hoy tengo
estas cosas que hacer. Sí, sí, yo tenía actividades que hacer, tenía que estudiar, tenía que preparar otros asuntos, cumplir con otros deberes, con otras obligaciones. Yo tenía que hacer otras cosas, estaba ocupado, al igual que ustedes, hermanos, en aquel tiempo de joven. Mas sin embargo, yo me daba un tiempo, porque a mí me habían enseñado que la vida de cristiano era como un atleta, y me preparaba, hermanos, para poder servir mejor al Señor. Y eso lo empecé a hacer, hermanos, desde temprana edad. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos de hacer un voto de que se competiría de acuerdo a las reglas. Hermanos, hay que competir de acuerdo a las reglas. En las Olimpiadas hay reglas, hermanos. Por ejemplo, el boxeador tiene que seguir algunas reglas. No debe de golpear en la nuca o por detrás de la cabeza. Otra regla es que no debe de patear al oponente. Otra regla es que no puede hacer tropezar el rival o no darle la espalda al contrincante. Golpear debajo del cinturón, dar de cabezazos intencionales. Puede ser que haya un cabezazo accidental y no pasa nada porque no fue producto precisamente de algo intencional, ¿sí? También el uso de guantes reglamentarios. Todo esto nos habla de las reglas en las cuales se deben de seguir y respetar para que no sean descalificados, hermanos. Igual en la vida cristiana, el cristiano, ¿sí?, no debe oír la palabra y no hacerla, porque si no va a ser descalificado. El cristiano no debe oír la palabra y descalificar para ser descalificado. El cristiano no debe de hacer tropezar a su hermano. Esa es otra regla, hermano. Tú no puedes hacer a un hermano o hermana, si no puedes hacerla caer con tus ideas, con tus comportamientos, ¿sí? No puedes hacer que otras personas, por tu manera de conducirte, ¿sí?, no vayas a hacer tropezar, ¿sí? Entonces, mi hermano, eso es algo que no debemos de hacer. Esa es una regla que debemos nosotros de cumplir. El cristiano no debe de tener varias novias, varias relaciones, porque eso, hermano, pues es hacer tropezar a alguien, y eso no debe de hacer un cristiano. Así como el boxeador no debe de patear al oponente, igual el cristiano no debe tener varias relaciones de noviazgo al mismo tiempo. Eso no está bien, hermanos. Cuando hablamos de que el cristiano, en este caso, no está compitiendo legítimamente, nos estamos refiriendo que está estudiando la palabra de Dios, pero no le está practicando. Eso es hacer competir ilegítimamente. Estudiamos la palabra, pero no la vivimos, no la practicamos, no la llevamos a alguna consecuencia en nuestra vida, ¿sí? No la aplicamos, hermanos, de cómo esa palabra me debe de cambiar, me debe de ayudar, y eso es competir ilegítimamente. No estudiar o estudiamos la palabra de Dios, pero hacemos lo contrario, y eso es lo que trata de decirnos el apóstol Pablo, es luchar ilegítimamente. Se te enseña del perdón y no perdonas, eso es luchar ilegítimamente, hermano, y eso es algo de lo cual tú debes de tener cuidado, ¿sí? En este caso, que te enseñen a proclamar, ¿sí?, a ganarle, ¿sí?, a ganarte un alma, ¿sí?, en este caso un alma nueva, pero que no la ganes, que no la disipules, que no la enseñes, ¿sí? Entonces todo eso es luchar ilegítimamente. Dios dio reglas a su pueblo, y cuando el pueblo no las obedece, hay consecuencias. Cuando, por ejemplo, hace un momento, cuando yo compito en el box, hay reglas. Si no las obedezco, quedo descalificado. Hay reglas, hermanos, en el atletismo, hay reglas. Y si yo no me apego a las reglas, también voy a ser descalificado. Por ejemplo, en la caminata. En la caminata existen reglas, las cuales debe de cumplir la persona, en este caso, que está compitiendo, porque se puede caminar pegado su planta del pie al piso, pero si éste empieza a flotar, entonces lo descalifican. Así pasa también en las cosas del cristiano. Si yo no obedezco las reglas de Dios en su palabra y no las vivo y no las practico, y entonces, hermanos, lucho en vano y no voy a obtener la corona o el premio. Entonces, mi hermano, estoy luchando ilegítimamente, y nosotros luchamos por un premio.
y luchamos para obtenerlo. Y la razón es hacerlo a través del cumplimiento de las reglas. En esta ocasión, hermanos, hemos visto lo que es un cristiano. Un cristiano es un soldado, un cristiano es un atleta. Y como soldado, hermano, he recibido el adiestramiento adecuado. Tú has recibido adiestramiento adecuado. Sirvo a Dios exclusivamente. No debo de desertar, ¿sí? Independientemente de las luchas, de las pruebas, de las adversidades, me debo de mantener. Imagínense un soldado en batalla, ¿sí? En plena batalla, y que diga, híjole, está bien dura la situación, pues mejor voy a desertar y voy a dejar el campo de batalla. Hermanos, nosotros igual, por muy difícil que parezca la situación, por muy adversa que parezca la enfermedad, hermanos, no podemos desertar, hermanos, debemos de mantenernos en el campo de batalla, ¿sí? Para que nosotros, hermanos, seamos fieles a Dios en este sentido. También, hermanos, debo de ser leal a Dios, ¿sí? En este caso, debo de ser leal a la iglesia a la cual pertenezco, hermanos. Debemos de ser leales y debemos de ser obedientes. El que oye, se decía hace un momento, obedece. Si tú has escuchado la palabra, hermanos, tantas veces y no la estás llevando a la práctica, hermanos, no estás siendo un buen soldado, porque un buen soldado cuando oye la indicación la obedece. Despuesito de que terminemos el mensaje o la reflexión, si escuchaste la palabra y no haces lo que dice la palabra, hermano, no estás obedeciéndola porque no la estás llevando a la práctica. Realmente, hermano, ser soldado implica un gran esfuerzo. Como el atleta, hermanos, el atleta debe de capacitarse y requiere mucho tiempo el atleta. Tú y yo requerimos mucho tiempo de preparación, hermanos. Yo no sé cuánto tiempo de preparación tú has recibido, pero si no lo has recibido, no te preocupes, estás a tiempo para que se te capacite, ¿sí? Para que recibas adiestramiento. ¿Para qué ese adiestramiento? Para que sepas cómo ganar, para que sepas cómo consolidar, para que sepas cómo discipular y para que sepas también cómo hacer que el que discipula se vuelva discipulador y cómo ese discipulador lo enviamos para que empiece otra vez a reproducir el ciclo. Hermano o hermana, el trabajo tanto del soldado como del atleta son muy arduos, hermanos. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo estás en tu vida como soldado? ¿Cómo estás en tu vida como atleta? ¿Estás cumpliendo con estas dos fases, hermano o hermana? Yo quiero invitarte y a decirte que luchar ilegítimamente es golpear, hermanos, mis dichos y mis hechos. Luchar ilegítimamente o no conforme a las reglas es golpear lo que yo digo y lo que yo hago, ¿sí? En este caso, hermanos, es algo que debemos de hacer. No debemos de hacer tropezar a otros, hermanos. Debemos de ayudar a otros, debemos de motivar a otros. Debemos, hermanos, de hacer que nuestros hermanos sigan adelante y no hacerlos tropezar, ¿sí? Vamos en esta ocasión, vamos a orar, ¿sí? Vamos a decirle al Señor en este tiempo, yo quiero hacer tu voluntad. Lo que debe de ser un cristiano, un soldado y un atleta. Oramos al Señor. Bendito Dios y Padre. Una vez más te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Porque sabemos bien, Dios del cielo, que muchas veces como soldados llegan momentos difíciles a nuestra vida. No sabemos qué hacer. No sabemos, Señor, si seguir adelante, si desmayar. No sabemos, Señor, en algún momento, pero la vida del soldado es así. Por eso es que recibe esta preparación. Y tú y yo hemos recibido la preparación, hemos recibido un adiestramiento de cómo vivir la vida cristiana. Y no podemos correr, y no podemos desmayar. Tenemos que mantenernos firmes. Señor, ayuda a tu pueblo, para que tu pueblo, Señor, aprenda a obedecer las indicaciones. Señor, que lo que se dice, Señor, que lo que se oye, se obedezca inmediatamente, Padre Celestial. Permite que seamos un pueblo noble, un pueblo que escuche una sola vez, que no tenga que estar escuchando repetidas ocasiones varias veces, sino que una sola vez, con esa indicación, nosotros, Señor,
hagamos lo que dice su bendita palabra. Señor maravilloso, ayúdanos como atletas. El atleta se debe de esforzar. La preparación no va a ser fácil, no va a ser sencilla, Señor. Requiere mucho tiempo de preparación. Eso no significa que no vamos a tener tiempo para nosotros mismos. Hay tiempo para todo. La Biblia dice que hay tiempo para todo. Yo tenía que hacer varias cosas, mas sin embargo, tenía que darle espacio a todo. ¿Para qué? Para que todo cupiera y todo lo pudiera llevar a cabo. Señor, ayuda a mis hermanos a ser más organizados. Ayúdame a mí a ser más organizado. Ayúdame a mí, Señor, a administrar bien el tiempo, porque la vida del atleta es complicada. Yo quiero, Señor, ser un atleta que me lleve y me apegue a las reglas que están en tu palabra. La palabra tiene reglas. Tengo que seguir esas reglas. Tengo que apegarme a esas reglas, Señor, para que sea coronado, Señor, y de alguna manera tenga un premio. Igual, Señor, el atleta, así como el atleta que va a recibir un premio, yo también, Señor, como atleta quiero esforzarme. Te quiero agradecer esta oportunidad y esta bendición. Bendice a mis hermanos allá en casa, en el nombre precioso de Jesús. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por este tiempo en el cual han estado en su casa. Un abrazo desde aquí. Sigan las transmisiones el jueves y las transmisiones también en la semana, los días que se suben, hermanos. Y el domingo les invitamos a la congregación. Ahorita que tenemos todavía tiempo, hermano, hermana, aprovecha esa oportunidad, acércate al Señor. No sabemos si van a volver a semáforo rojo, donde otra vez se nos va a impedir que vengamos a la iglesia. Por eso en este tiempo aprovecha, hermano. Te invitamos el próximo domingo, nuestros dos horarios, de 10 de la mañana y de las 11:45. Dios te bendiga, hermano. Dios te guarde. Es un placer estar con ustedes.